episodio de Pioneras del Balón. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente para traerles todas las historias de las ligas y pioneras de ese balón que tanto nos hace falta saber, pero aquí van a poder encontrar toda esa información y se lo vamos a ir contando. Pero antes que nada, les voy a presentar a Andrea que obviamente está aquí conmigo como todos los episodios para contarles a ustedes la historia de Pioneras del Balón, que ahora traemos una historia muy interesante. Hola, Vanessa. Creo que hoy va a ser un episodio especial porque vamos a hablar de una liga que creo que a todos les gusta, pero muy pocas veces se sabe cómo es que llegaron a donde están. Todo el mundo habla de la selección de este país, pero creo que hay veces que no se conoce el cómo fue que llegaron, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy padre la plática. Hay muchos datos y cosas interesantes que creo que se deben de mencionar, cómo llegaron hasta donde están. Y pues nada. Espero les guste. Exacto, y bueno, como ahora nuevo episodio les traemos la historia del fútbol americano, la liga de NWSL, cómo se creó el fútbol en Estados Unidos y realmente cómo lo que ellos llaman soccer llegó a ser tan importante en el mundo femenil. Y bueno, ahora sin más preámbulo, como siempre, vamos a empezar a contarles la historia desde sus inicios y llevarles paso a paso para entender cómo estamos hoy en el fútbol en Estados Unidos y el futuro que tiene el fútbol en Estados Unidos. Realmente el Así fútbol es. femenino empezó en el siglo XX. Por las primeras décadas realmente no tuvo ninguna fortaleza, no se desarrollaba mucho, se jugaba solo en gimnasios y como partidos informales, pero no había nada concreto, ¿no? Hasta que en 1950 llega Craig, un sacerdote de una parroquia en Missouri, que se llamaba la parroquia de San Mateo de North Missouri, y entonces él crea la primera liga de fútbol femenil que se llamaba Craig's Club Girls Soccer League. Eran 4 equipos, estos 4 equipos jugaron aproximadamente 15 partidos entre ellos durante 2 años. Y realmente es como el primer conocimiento que se tiene del fútbol femenil en Estados Unidos y esta primera liga que aparece gracias a un sacerdote en una parroquia de Missouri. O sea que como quien dice, gracias a un sacerdote hay fútbol en Estados Unidos. Básicamente, yo creo que Craig agarró y dijo, voy a bendecir la pelota de fútbol en Estados Unidos, traigo a Dios, tomen, y les voy a bendecir el fútbol a futuro, que realmente no se dio cuenta el impacto que tuvo, pero fue bastante, como podemos saber ya. Fue bastante. Exacto. Entonces, y ya después, bueno, se acaba esta liga de Craig, dura 2 años, al final era algo muy local. Para mediados de la década de los 60 se crea este primer equipo universitario de fútbol soccer en Estados Unidos. Es la Universidad de Castleton State College en Castleton, BT, en Estados Unidos, que realmente impulsa esto, ¿no? Fue gracias a T.R. Terry, que él fue nombrado director deportivo, director del departamento deportivo de la universidad en 1958, donde él entra y él quería implementar demasiado el deporte femenil, ¿no? Pero realmente no le permitían, le dijeron, se tiene que retirar una persona, en el momento que se retire, adelante, puedes hacer tú y desarrollar el deporte femenil en la universidad. Pasa en 1963 que esa persona se retira y entonces él le da la posibilidad de crear deporte, digamos, ya apoyar completamente programas del mundo femenil. Implementó 3. Uno fue hockey y el otro fue softball y el último fue básquetbol. Fueron estos 3 en 1963 que creó para realmente desarrollar el deporte femenil. Fue hasta 1966 que logra crear el equipo de fútbol femenil y fue la primera vez en la historia que una universidad apoyaba un programa completo de fútbol en Estados Unidos, completamente femenil. Y bueno, una de las jugadoras que fue parte de este primer equipo del programa universitario, el primer programa universitario femenil, fue Susan Roberts, que justamente ella en una entrevista decía que ella no sentía que ella era esta pionera de esas jugadoras que realmente rompieron el esquema y fueron parte de este movimiento que posteriormente se dio, que ya les vamos a platicar más, del fútbol colegial, ¿no? Y que realmente fue algo especial, pero ella no lo entendía. Y pasa, yo creo que muchas veces, ¿no? Que digo, Andrea, no sé tú cómo lo veas, pero a veces
mucha gente no entiende, ¿no? Que está haciendo este tipo de efectos. Sí, de hecho, creo que hay veces que no se da, uno no se da cuenta, ¿no? Que cuando empieza a hacer algo, simplemente lo hace porque le gusta y tiempo después se va dando cuenta que realmente hizo un cambio en la generación que pasó por todo lo que hizo y seguramente para ella fue de que pues yo nada más quise jugar y listo, ¿no? O sea, no le vio la importancia que iba a venir después de todo lo que pasó, ¿no? Y lo hemos visto con muchos futbolistas y con muchos deportistas que cuando cuentan su historia es como, pues yo quería jugar y jugué y ahorita pues ya hago lo que estoy haciendo, pero creo que pasa muchas veces con todas las personas, ¿no? Que empiezas a hacer algo y simplemente lo haces por pasión, por gusto, sin esperar que eso vaya a ser un cambio y pues bueno, le pasó a Susan Roberts. Totalmente. Yo creo que así le ha pasado a miles y millones de mujeres que realmente han roto, no solo en el fútbol, sino en el mundo, estos paradigmas y sin querer, queriendo, lo han hecho, ¿no? Y bueno, ya regresando a la historia, fue hasta 1972 que realmente se empezó a crear un cambio más fuerte. Esto fue gracias a que la Corte de Estados Unidos creó lo que se llama Title IX y lo aplicó como esta ley federal donde se pedían derechos civiles de equidad e igualdad hacia la mujer, ¿no? O sea, no debía haber ninguna discriminación. Y entonces, en ese momento la educación pues agarró y dijo, pues tenemos que cumplir con esta nueva ley que se está implementando y tenemos que impulsar ahora el fútbol, ¿no? Bueno, el deporte femenil en general. Y la manera más fácil para ellos de hacerlo fue justamente agarrar un deporte que, uno, no fuera muy popular en el lado varonil y dos, que tuviera mucha gente para poder empezar a crear un poco de paridad en esta parte entre la cantidad de atletas hombres y mujeres que había dentro de la universidad. Entonces empiezan y dicen, bueno, creo que la mejor idea es hacerlo con fútbol. Y entonces empiezan a crear esta ideología de que el fútbol va a ser como este deporte femenil donde se va a empezar a impulsar y que realmente los equipos, las universidades, perdón, realmente participen en este nuevo esquema. Sí, o sea, digo, no por decirlo así, porque a veces como que suena medio feo, pero como sabemos en Estados Unidos, el deporte que menos juegan los hombres es el fútbol. Sabemos que no es como tanta pasión que exista en el fútbol, soccer, como ellos le llaman. Entonces, de alguna forma, como que con esta nueva ley que impone la Corte de Estados Unidos y las universidades dicen, bueno, pues entonces, pues le metamos toda la carne al asador al fútbol femenil a las mujeres. Y pues básicamente ellas dijeron, ok, me estás dando algo como de sobra, porque pues más o menos así fue, se escucha feo, pero más o menos así fue. Y dijeron, ok, pues dámelo de sobra, pero pues yo lo voy a hacer crecer, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día una de las principales armas que tiene Estados Unidos es el fútbol colegial, ¿no? Y es parte principal del éxito de la selección de Estados Unidos. Sí, realmente el deporte colegial y que esto realmente se impulsara a través del colegial y el impacto que esto tiene es lo que realmente hoy creó este gigante y potencia mundial en el fútbol femenil. Entonces, sin querer queriendo, crearon un monstruo, básicamente. Sí, básicamente. Y bueno, ya un poquito, regresando a la historia, eh, la NCAA, pues en 1970 toma como ya estos programas universitarios femeniles, los empieza a patrocinar al 100%, y en 1980 empieza a tomar ya realmente fuerza y ya se empieza a consolidar mucho más el fútbol, ¿no? Eh, Se hace un torneo en Estados Unidos, no oficial, entre universidades, donde la final la juegan Sonny Cortland y UCLA, donde Sonny la termina ganando, porque no realmente no había una oportunidad de ligas profesionales y no tenían una liga como tal de la NCAA. A través de esto y teniendo ya varios programas, más de 100 programas establecidos dentro del fútbol colegial, en 1981 la NCAA dice, bueno, ¿saben qué? Ya está bien, eh, vamos a realmente empujar esta parte y en 1982 se juega por primera vez el primer National Championship de NCAA de fútbol femenil. Fíjate que algo que llama mucho la atención en toda la información que recapitulamos es que, como dices, no había casi más de 100 programas universitarios y lo más impactante es que había más equipos que programas universitarios. O sea, realmente
sí fue un boom muy importante, que ahorita les vamos a platicar cuántas personas jugaban fútbol a través de los años, pero sí fue un boom muy importante para la NCAA de todo esto de los programas universitarios que tenían a través del fútbol femenino, ¿no? Y aparte, una de las cosas principales que pasaba, el por qué fue el boom, a diferencia del varonil, es que el femenino se expandió por todo el país. Y en el masculino no pasó tanto, o sea, como que no hubo ese boom, sino se quedó como más regional que nacional. Sí, tomando en cuenta que pues para ellos Entonces, los deportes importantes eran fútbol americano, béisbol, básquetbol, lo que ya conocemos, y entonces eso era como, ah, bueno, los que no le saben al resto, o sea, esto los mandamos con el resto, ¿no? Y, y bueno, sí, básicamente eso es lo total. que dio. Y bueno, ya la Universidad de North Carolina fue una de las universidades que realmente más impulsó el fútbol femenil. Esta universidad tiene más, realmente, de los primeros 20 campeonatos que hubo de la NCAA Championship, 16 los ganó North Carolina. Y esto fueron 9 consecutivos de 1986 a 1994. Es importante saber esto porque North Carolina realmente fue un pilar importante en lo que es el futuro del fútbol femenil como selección en Estados Unidos y como el futuro de la ideología también que se fue implementando. Sí, porque como sabemos, uno de los mejores equipos de la NWSL es el Courage, que es de North Carolina, y seguramente tienen muchos principios de la universidad, ¿no? De hecho, muchas jugadoras de la universidad juegan en North Carolina, ¿no? Entonces, como que fue la universidad que realmente creyó y apostó más por este proyecto y ya después se le fueron sumando, ¿no? Otra de las cosas que también fueron muy importantes, que se le podría llamar el efecto NCAA, en 1980 realmente el crecimiento del fútbol juvenil era espectacular, o sea, realmente yo creo que nadie lo esperaba, ¿no? O sea, en 1980 eran casi 900,000 mujeres participando y jugando fútbol femenil. Para 1985, o sea, 5 años más, la cifra ya era más de 1.5 millones de mujeres jugando fútbol femenil. O sea, creció por 400,000, o sea, 400,000, 500,000 mujeres en 5 años. Pero para 1990, o sea, 5 años después, eran 2 millones. 600,000, 600,000. Sé que a Andrea medio le fallan las matemáticas, pero 600,000 jugadoras más en 5 años. Ajá, exacto. Y ahorita voy a decir números y Vane va a empezar a sacar la calculadora. Aquí le ponemos orden. Sí, sí, Bueno, sí. Como ya, si vieron en los episodios pasados, se darán cuenta que eso sucede. y bueno, para 1990 ya eran 2 millones más. O sea, se crecieron 500,000 más en 5 años. Y para el 95 eran 3 millones. O sea, en 5 años del 90, o sea, del 90 al 95 no fueron 500,000, sino fue 1 millón completo. 1 millón completo de jugadoras. Mira, ¿qué tal mis matemáticas? Van perfectas, ¿verdad? Está Uf, on fire. Aquí ya no necesitas sí, mi y ayuda. para el Dime, 2000, adelante. y para el 2000 ya eran casi 3.7 millones de mujeres jugando fútbol juvenil. O sea, realmente el incremento sí se fue notando. O sea, de 1980 al 2000 incrementó demasiado, o sea, incrementó 3.7 millones. Sí, un poco menos de. Sí, o sea, realmente de 900,000 pasas a 3.7 millones en 15 años, o sea, en 20 años. Es una locura. O sea, realmente es impresionante lo que el fútbol se empieza a impulsar y realmente se da por este efecto de Title IX junto con NCAA. Exacto. Y bueno, en 1985, ya a nivel universitario, las mujeres tenían más de 201 equipos y para 1990 eran 318. O sea, se multiplicó, ¿no? Para ese entonces la NCAA patrocinaba al 40% de las universidades, o sea, al 40% de las universidades les daba patrocinios a los equipos que tenían, que formaban parte de la NCAA. Y eso fue un 30% más que la década anterior. O sea, en 1975 no había tanto patrocinio para las universidades. Entonces, realmente todo esto aceleró demasiado el crecimiento del fútbol femenil, pero muchísimo. El único problema que existía en ese entonces, a finales de los 90, El bueno, único. había muchos, pero había un problema mayúsculo, que era
que terminando la universidad, las futbolistas no tenían para dónde ir. O sea, no había una liga profesional como tal. Entonces, pues obviamente era un gran problema que ya vamos a platicar ahorita, pero era, o sea, Ahí se ahí se viene lo viene lo bueno. bueno, era un gran problema. Entonces, para finales de los 90 no había como este apoyo para, pues, una liga y tampoco este apoyo para la selección, ¿no? Entonces, en 1991, la selección de Estados Unidos gana la primer Women's World Championship, que no era llamada mundial, o sea, ni siquiera era como tan considerada por la FIFA, o sea, sí, pero más o menos, ¿sabes? Era, básicamente era el mundial, pero sin ser el mundial, Exacto, básicamente. ¿no? En ese mundial se jugó contra China, le ganó a Noruega 2-1. No, se jugó en China, perdón, no se jugó contra China. Se jugó en China y le ganó a Noruega 2-1. En ese equipo estaban, nada más voy a decir algunos nombres para que, o sea, para que le calen las figuras que había. Está Mia Hamm, estaba Joy Fawcett, estaba Michelle Akers, que por cierto acaba de hacer una entrevista muy buena. Estaba Karen Hengings, Shannon Hengings y más, ¿no? Y yo sé que tú quieres decir el dato matador. Después de que regresan de este mundial siendo campeonas, ¿qué es lo que pasa? Para mí, o sea, es la primera vez que se juega un mundial realmente oficial, que no se llamaba mundial, era un nombre especial porque no querían mezclar productos, etcétera, y sabíamos cómo funcionaba en esa época. Pero se juega el primer mundial, donde la selección de Estados Unidos queda campeona en China después de ganarle 2-1 a Noruega y hacer todo un deal enorme. Llegan todas contentas diciendo acabamos de romper todos los récords, acabamos de ser primera vez campeonas del mundo. Llegan por primera vez a Estados Unidos después de ser campeonas. No tenían ni un solo medio, ni un solo fan. Nadie las recibió y les vino a preguntar qué se siente realmente ser campeonas del mundo. Y eso me trauma porque ahora De hecho, vemos la diferencia, ¿no? En años a futuro, sí. pero te das cuenta lo que esas pioneras, esas jugadoras como Mia Hamm, Michelle Akers, que fueron rompiendo realmente todos estos paradigmas y tuvieron que luchar contra esto. De hecho, hay un documental que tú me recomendaste, que creo que se llama This is Football, en donde cuentan esta anécdota, que ellas vienen regresando y vienen cargando la Copa del Mundo, y que no, Así. no recuerdo a quién es, pero una persona le pregunta como de que, ¿y de dónde vienen? Y ellas de que acabamos de ser campeonas del mundo jugando fútbol, y el otro como de que, ok, ¿sabes? O sea, nadie tenía conocimiento de lo que estaba pasando, realmente no era como, no le daban la difusión que ahora se le da a la selección de Estados Unidos. Y realmente ves cómo en 20 años realmente empezó a cambiar todo, ¿no? O sea, esto fue en el 91 y para el 2011 la historia era otra y ahora llévalo 30 años más para el 2021, totalmente otra historia en el fútbol femenino. Entonces, digo, el fútbol en Estados Unidos ha cambiado y no ha sido fácil. A pesar de que ahora lo vemos tan potente, no ha sido fácil para ellas también estar ahí, pero es gracias a esas pioneras como Mia Hamm, Michelle Akers, Karen Jennings, que realmente se han roto, bueno, y sabremos más adelante de otras grandes jugadoras que realmente pues pusieron el nombre de Estados Unidos en lo más alto y lucharon contra todo para estar ahí. Y bueno, ya para 1996 también sucede algo histórico en el mundo, porque por primera vez el fútbol femenil es aceptado como un deporte para las Olimpiadas de verano, ¿no? Esta vez la selección bueno, fue en Atlanta, entonces se quedaron en casa, pero ganan esas Olimpiadas, es la primera vez que ganan una medalla de oro en unas Olimpiadas. En esa vez jugaron contra Dinamarca, contra Suiza, empataron contra China. En la semifinal se vuelven a encontrar contra Noruega, que les habían ganado un mundial. Este, y, y lo más impactante de esto era con las selecciones con las que se enfrentaban, porque sabemos que Dinamarca, Suiza y China siempre han sido muy buenas selecciones de fútbol, entonces realmente eran potencia. Y Noruega también era considerada una de las mejores selecciones del mundo en ese entonces. Entonces, realmente sí fue un impacto muy fuerte que Estados Unidos ganara unas Olimpiadas con toda la historia que ya contamos, ¿no? Que no tenían, o sea, tenían la universidad, pero después de la universidad no había para dónde irse. Entonces, fue,
o sea, creo que fue un golpe muy importante sobre la mesa de las futbolistas de, ok, aquí estamos, necesitamos que nos apoyen. Sí, totalmente, ¿no? Y que realmente ganaran esta final en casa, en Atlanta, contra China, 2-1, siendo la primera, porque era la primera vez que, que el fútbol femenil entraba a las Olimpiadas. O sea, también tomen en cuenta, esto no tiene mucho tiempo, no tiene mucha historia, y es la primera vez que entran, ganan, ¿no? Entonces, realmente, primerizas que ganan todo, pioneras en todo, básicamente, Estados Unidos. Básicamente. Y bueno, o sea, esto fue como parte de la historia de la selección, que sabemos que es muy importante, la historia de la selección para la creación de las ligas, ¿no? En 1995, un año antes de las Olimpiadas, se decide crear la primera liga semiprofesional, o sea, no era profesional, era semiprofesional. Y fue llamada USL Women League, y pues realmente la idea era, pues lo que les decimos, ¿no? Que las futbolistas que estaban en las universidades, en las en preparatoria, bueno, high school y todo eso, tuvieran como todo este seguimiento para poder mantener su juego, ¿no? Entonces, esta liga estaba manejada por la USL, y era la organización que manejaba varias ligas y equipos amateurs de Estados Unidos y Canadá. O sea, no la manejaba la Federación de Estados Unidos, ¿no? Era otra asociación que pues manejaba ligas no profesionales. De 1995 a 1997, la liga solo era de una división y existían 19 equipos. Ya para el 98 se crea la primera y la segunda división. Y saben, como ya saben, en Estados Unidos les encanta, les fascina dividir sus ligas en confederaciones. Para todo lo dividen. ¿Dividir en general o Bueno, dividir en general o sin reclamarles nada? Aquí es chiste, todo es amor y paz. lo Amamos vampiro. aquí a todos y a todas. Sí, pero como saben, les encanta. O sea, es como si no está dividido en conferencias, no existe. O sea, es este y oeste. O sea, no hay de otra. En americano, NBA, MLB, todo, todo. Este o este, ok, Ajá, muy bien. este o Claro. oeste. Esto es algo, siento que es algo que algún mexicano pondría de nombre, ¿no? Como, a ver, vamos a escoger este o este, ya, pum, pues acabó. Y En la así lo junta, así mandó. de que, ¿cómo le vamos a Probablemente fue un poner? mexicano. Entonces, Este o este, muy pues bien. estas ligas eran, Perdón, cambiando de tema radical. entonces estas ligas, como les digo, que eran primera división y segunda división y estaban divididas en este y oeste, de norte, sur, este y oeste. Entonces, ya para 1997, la conferencia oeste dice, ¿sabes qué? Bye bye, arrivederci, yo ya no quiero estar aquí, y crean la Premier Women's Soccer League, que ya era considerada profesional para 1998. O sea, bueno, ya empezaban a hacerlo más profesional. No es que ya fuera considerada profesional, sino que ya empezaban a hacerse, se empezaba a hacer más profesional, ¿no? Sí, como su ideología era realmente ya romper ese paradigma y volverse esta liga profesional que tanto se pedía en Estados Unidos por tantas jugadoras. Uh-huh. Y bueno, este torneo se juega en 1998. Y después de esto, Como te voy a interrumpir, Andrea, nada más como para que vayan viendo, NCAA básicamente es como estos cimientos que le pone al fútbol femenil. Luego llegan estas ligas, ¿no? Que empiezan a ponerle un poquito más de cemento a los cimientos, empiezan a poner un poquito de ladrillos como ladrillos. para que las cosas empiecen a pasar. Sí, ¿no? O sea, digo, para que entiendan en analogía, así más o menos pueden. O sea, imagínense una La casa. NCAA básicamente compró el terreno, ajá. Una casa, compras el terreno, pones el cemento, unos pequeños ladrillos y ahí vas construyendo un poquito No, el fútbol femenil en Estados primero Unidos. pusieron como las cositas, las varillas, y ya después pusieron el Claro, claro, cemento, claro. ¿no? Bueno, sí, pero Sí, ustedes sí, sí. entienden, no somos arquitectas, Ya, pero sí, justo iba a decir eso. Yo no sé, pero supongo, ¿no? Yo me quedé en que pones un palo aquí, un palo acá, un ok, palo acá y uno. perfecto. Entonces, ya entendí tu analogía, estamos construyendo, ellos están construyendo una casa, ellos pusieron el terreno y se viene lo importante después. Después de que se juega Exacto. Este es el momento clave. aquí es donde se rompe la taza,
el paraguas y todo, y de aquí para el Real. O sea, de aquí no hay freno, no hay, el cielo no es el límite. O sea, no. Entonces, para 1999 se juega el Mundial en Estados Unidos. Llegan a la final contra China, la ganan en penales con gol de Brandy Chastain, que es cuando se quita la playera y de hecho Nike tiene una foto promocional con ella celebrando, o sea, una locura. Básicamente es el momento más épico en la historia del fútbol femenil. Básicamente, o sea, si les dijera como, ¿qué momento épico recuerdas del fútbol femenil? El 90% de los fans te van a decir cuando Brandy Chastain se quitó la playera y festejó su penal que les dio el campeonato contra China en el Estados Unidos en 99. Básicamente ese es. Y sí, totalmente de acuerdo. Aparte, esta final se jugó en el Rose Bowl en Los Ángeles, pero lo más impactante de todo esto, digo, Estados Unidos gana el Mundial, el estadio estaba a reventar con 90,000 fans y hubo más de 4 millones de vistas en televisión. O sea, vieron el partido por todos lados, pero eso es como ya el producto final. Lo que pasó antes de que llegara esto es algo que realmente emociona. O sea, en el documental que les decía que me recomendó Vané, cuenta la chava que organizaba o la persona que estaba organizando este mundial que cuando la FIFA les da sedes con estadios que eran de que 15,000 personas, 10,000 personas y, o sea, muy pocas personas porque no creían que lo iban a llenar, ¿no? Entonces, ella dice como de que no, o sea, dame los estadios grandes, o sea, yo te los voy a llenar y entonces como que la FIFA le dijo, ¿y cómo lo vas a hacer? Y tú de que dámelo y yo te los lleno. Entonces, cuando la FIFA decide darlo, pues sí están como de que cómo fregados le vamos a hacer para llenar, o sea, para meter 90,000 fans en un estadio, o sea, ¿por qué abrir la boca, no? Entonces, aquí creo que empieza una parte fundamental en la historia de la selección de Estados Unidos y en el fútbol de Estados Unidos, ¿no? El que la selección de Estados Unidos tenga tantos fans es porque son demasiado activistas y hablan de temas como muy sociales y muy políticos. Entonces, esa fue una de sus campañas, acercarse a la gente, irse a malls, como ellos les dicen, a tomarse fotos con las personas. Entonces las empezaron a conocer y entonces empezaron como a hacer ese bonding entre afición y equipo. Entonces, hay una parte en el documental en donde ellas están llegando al estadio para la final y había demasiado tráfico, entonces se empezaron a preocupar porque capaz si no llegamos, porque hay tanta gente y así, pero ellas no sabían que toda esa gente iba a ir al estadio a verlas, porque ellas no lo esperaban. O sea, realmente sí fue algo muy épico. Sí, totalmente, ¿no? Y este partido rompe récord porque 90,000 personas van a ver esta final en el Rose Bowl, 40 millones lo ven por televisión. Realmente fue algo épico que cambió la mentalidad del estadounidense para empujar el fútbol femenil. Y a partir de esto, una vez que ganan el mundial, se da toda esta nueva ideología, ¿no? Que hay detrás, que se da cuenta que pues, se puede ser algo realmente popular como lo ven los números. Deciden, oigan, creo que es momento de crear una nueva liga de fútbol femenil profesional completamente, ¿no? Chaca, Entonces, chaca. en el 2000, ¿qué tal? Dicen, ahora sí se viene lo bueno. Básicamente, en el 2000 se crea la llamada Women United Soccer Association, donde entran 20 jugadoras importantes de Estados Unidos, John Hendricks y Discovery Channel como estos pioneros y que estaban empujando la liga para que fuera una liga de 8 equipos. Estas jugadoras que sí quiero nombrar porque realmente ellas fueron las que buscaron realizar ese cambio y crear la primera liga profesional de fútbol femenil en Estados Unidos. Michelle Lakers, Brandy Chastain, que bueno, ya hablamos de estas dos grandes jugadoras, ¿no? Tracy Ducar, Lori Fair, Joy Fawcett, Daniel Topoulos, Judy Foudy, Mia Hamm, Christine Lilly, Shannon Macmillan, Tiffany Milberet, Carla Overbeck, Cindy Parlow, Christine Pierce, Tiffany Roberts, Brianna Scurry, Kate Sorbero, Tisha Venturia, Saskia Weber y Sarah Whalen. Estas jugadoras fueron las primeras 20 jugadoras que apostaron a todo en crear la primera liga profesional, donde ellas metieron de su dinero para que esto sucediera, ¿no? Obviamente se buscó traer inversión y se trajeron
a Time Warner Cable, Cox Enterprises, Coxcom y Amos Hoster. Todas estas compañías invirtieron más o menos 5 millones y bueno, unas otras más, y al final la inversión total fue de 40 millones para crear esta liga de fútbol femenil de 8 equipos. Esto realmente fue algo único, porque esto y se da gracias obviamente a este mundial, por eso era tan importante contarles la historia, porque ese mundial realmente cambió la perspectiva, ¿no? Digo, sabrán, obviamente esa liga no la conocen o no la conocerán varios, ahorita van a entender por qué. Esta liga tenía 8 equipos. Los equipos eran Atlanta Beat, Boston Breakers, Carolina Courage, New York Power, Philadelphia Charge, San Diego Spirit, San Jose Cyber Rays y Washington Freedom. Estos fueron los 8 primeros equipos profesionales en Estados Unidos. En el 2001 se da la primera temporada. Tú siempre me puedes interrumpir, siempre me puedes decir, Vane, a ver, aquí pasó esto. Espera. Sí, es que te iba a decir, antes de que empieces con eso, era súper importante lo que mencionas, ¿no? Porque John Hendricks, que es el director, bueno, era el director de Discovery Channel, decide apostar por el fútbol, ¿sabes? O sea, como dices, o sea, realmente el mundial fue algo que catapultó todo, ¿no? O sea, que una empresa como Discovery Channel, que sabemos que es conocida a nivel mundial, decida apostar para invertir en una liga, es porque realmente dijeron, ahí está el pan, o sea, ahí tenemos que apostar. Y el conseguir a las demás empresas, que no son cualquier empresa, ¿sabes? O sea, también son empresas importantes en Estados Unidos, para que dieran una inversión que obviamente esto lo sabrás mejor tú que yo porque tú te dedicas más a esto, pero siempre necesitas tener como una proyección financiera y como todo ese tipo de cosas, y entonces si no haces bien esas proyecciones financieras, las cosas no funcionan. Pero 40 millones de dólares sonaban bonito, ¿no? Sonaba que era mucho dinero. El problema es que siento yo, digo, ya vamos a llegar a ese punto, la forma en la que se administró ese dinero creo que fue la incorrecta. Pero lo que yo quería rescatar era eso, ¿no? O sea, que Discovery Channel y el dueño de Discovery Channel dijeran, ok, vamos a apostarle a esto, era porque realmente confiaba en el futuro del fútbol femenino en su país. Sí, y yo creo que realmente, digo, ya ahorita les platico más, pero realmente era algo necesario que pasara, ¿no? Porque a veces nos ponemos a la idea de que de 0 a 100 y a veces tienes que ir por procesos. Y para mí esto es lo que le faltó justamente a esta liga, ¿no? En el 2001, en abril, empieza la primera temporada, donde la ya Federación de US Soccer le otorgó la define como la División 1, la mayor, más importante de fútbol femenil en Estados Unidos. Las otras dos ligas que les platicamos, que era la WU League y Premier League, pasan a ser la segunda y tercera división. Y durante 2 años, pues realmente tienen un muy buen desempeño, van ahí, están jugando, etcétera. Pero en el 2000, y digo, bueno, tú dices, bueno, va todo bien, ¿no? Ahí va la liga dándole. Para el 2003 anuncian que ya no pueden realizar, o sea, al final de la tercera temporada anuncian que ya no pueden seguir teniendo la liga, básicamente, ¿no? En septiembre del 2003 anuncian que están teniendo pérdidas de más de 100 millones de dólares y que al final ya no van a poder seguir con esta liga. Esto se debió a que pues ellos tenían un budget de 40 millones, ¿no? Como los platicamos al inicio, pero esos budgets estaban planeados inicialmente para que fueran durante los primeros 5 años. Lo que pasa es que hubo una, bueno, mala administración, al mismo tiempo sueldos muy altos, no había mucha asistencia en los estadios y no se creó un marketing específico para poder atraer a la gente, ¿no? Fueron varios factores desde el marketing que se realizó, la gente en los estadios que estaban teniendo, la venta de boletos, los precios de los boletos, la accesibilidad que también se tenía para esto y también el tema de los ratings en televisión y por eso pues fueron cortando esto, ¿no? Pero creo que todo esto se debe como a algo que se quiso hacer, pero se hizo realmente como rápido, hay que crearlo, hay que implementarlo y pues realmente les pesa, ¿no? A pesar de que las jugadoras se tomaron, estas 20 jugadoras que crearon la liga, dijeron vamos a tener un recorte salarial del 30%, pues no alcanzó para estas pérdidas y al final la liga se tuvo que suspender de alguna manera. No querían totalmente eliminarla ni decir ya no va a haber una liga de fútbol femenil,
pero dijeron, por ahora, por estas situaciones, no podemos realmente, pues, seguir con esto, ¿no? Entonces, se intentaron más o menos algunos equipos mantener, seguir jugando entre ellos partidos amistosos y que la gente en los estadios las fuera a ver, como para seguir manteniendo viva esta flama, que obviamente el fútbol femenil en Estados Unidos sigue vivo, muy vivo, entonces ahorita les vamos a explicar por qué. Pero bueno, entonces en este momento que pasa todo esto, la W League y Premier League son importantes porque son estas ligas que siempre entraban como a sustituir estos momentos que pasaban y que realmente mantenían a flote el crecimiento y desarrollo de jugadoras para que pudieran jugar posterior a la universidad. Entonces, pues muchas de esas jugadoras que estaban en esta liga se pasan a esas ligas y aquí es donde viene como este momento de incertidumbre por unos cuantos años sobre qué va a pasar con la Liga Profesional de Fútbol Femenil y hacia dónde va, ¿no? Y obviamente esto se debe por una mala planeación y ejecución inicial de este proyecto. O sea, como quien dice, lo dejaron en puntos suspensivos para los siguientes años. Dijeron, ok, punto suspensivo, no punto final, vamos a continuar, pero tenemos que como que reestructurarnos para volver a intentarlo de nuevo, ¿no? Y creo que es algo que pasa muy a menudo y seguramente lo vamos a ver en varias ligas, que eso pasa, ¿no? O sea, como que empiezan una planeación, pero como que no tienen una buena proyección en muchas cosas. Supongo que siento yo que cuando el terreno es desconocido, hay cosas que no conoces, o sea, no sabes cuántos van a ser costos de ciertas cosas, costos de marketing, costos de todo, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que le afectó demasiado a la liga, a la primera liga que estuvo en Estados Unidos, porque sabemos que han habido 3 ligas. Exacto, entonces, bueno, para no seguirles dando más vueltas al asunto, los vamos a dejar con ese dot, 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 igual que esta primera liga, y ya en el siguiente episodio les estaremos contando qué pasó con la segunda y qué pasó para poder llegar a la NWSL que tenemos actualmente. Así que, pues muchas gracias por vernos hoy, espero les haya interesado. Déjenos igual sus preguntas en los comentarios, vamos a estar leyendo todos y buscar la manera de solucionárselas y explicárselas lo mejor posible en futuras cápsulas y en Twitter, YouTube, Facebook, todos lados donde nos puedan encontrar. Nos da mucho gusto que nos sigan escuchando, espero les haya gustado esta historia y que sigan viendo cómo se construyó esta mansión castillo que es ahora el fútbol en Estados Unidos. Sí, como dice Vane, espero les haya gustado mucho. Literal, esto es una mansión, y creo que es muy importante que se conozca la historia de por qué están en donde están, ¿no? Creo que es algo plausible y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana o nos vemos la próxima semana, y pues como dice Vane, déjenos sus comentarios y todo lo que quieran saber, vamos a intentar contestarles.